significa que Jesús se encarnó? Pues primero hay que ir al Evangelio según San Juan, capítulo 1, y aquí vamos a citar solamente el versículo 14. El primer capítulo del Evangelio según San Juan, a lo quitar un contexto. El capítulo primero de San Juan describe algo súper fundamental de nuestra fe, es logos, la palabra hecha carne. Seguramente encontramos Jesús es la palabra hecha carne. Y dice el versículo 14, y la palabra se hizo carne y puso su morada entre nosotros, y hemos contemplado su gloria. Eso no es tan fácil para explicar, porque imagínense que ustedes en un momento para otro se hacen, por ejemplo, de un ser humano a una hormiga. Ese cambio es radical, es grande. El cambio entre Dios y un ser humano es más grande todavía. Entonces, los teólogos, los apóstoles, los evangelistas iban pensando, ¿cómo es posible eso? Que Jesús, Dios, se hizo uno de nosotros. Y, por ejemplo, en la carta a los Filipenses, capítulo 2, tenemos como primera prueba de la fe de la Iglesia primitiva en la encarnación de Cristo, y dice, el cual siendo de condición divina, no codició el ser igual a Dios, sino que se despojó de sí mismo, tomando condición de esclavo, asumiendo semejanza y aprendiendo en su porte como hombre, se rebajó a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y una muerte de cruz. Entonces, primero podemos ver en Jesús, a través de la encarnación, la unidad. Él bajó a nuestro nivel. Siempre cuando leo nuestro fragmento, recuerdo una de las clases en la Universidad Pedagógica, donde nos enseñaban a hacer contacto luego con los niños. Y dicen, ¿cómo el niño va a tener un contacto luego? Si no es hablando, y él tiene que mirar así arriba y izquierda de los ojos. ¿Cómo van a tener un contacto luego de confianza? Tienes que agacharte para estar poco a poco con los niños. Y fíjense ahora que usa ese concepto de práctica muchas veces en mi vida. Y eso me ha facilitado mucho la comunicación con los niños. Y pues Dios, a través de la encarnación, se agachó al nivel de sus niños. Eres tú y soy yo. Porque es humilde y quiere tener esa relación de confianza entre nosotros. Vamos a pensar entonces en la encarnación. Dios se hizo carne, la unidad se hizo uno de nosotros, porque quiso desde nuestra realidad salvarnos. No sé si ustedes tienen muchas experiencias de ayudar a los necesitados. Cuando viene la gente así sobrada, lo que nosotros tenemos, yo que doy porque soy el rico, pues esos necesitados muchas veces se cohiben, muchas veces no quieren recibir ayuda, hasta se
nosotros somos los necesitados. Y el Señor quiere salvarnos desde nuestra realidad. Yo recuerdo quizás algunos que están más tiempo en nuestra parroquia recuerdan a Padre Mario, ¿no? Y cuando yo sabía que me iban a mandar a un papa, le preguntaría, ¿qué es lo más importante del servicio de un papa? Y me dijo, tomar café en cada caserío. Después de la misa, después de la confesión, primero tienes que tomar un café. Entonces ya el padre David no toma nada de eso, no toma más café. Porque siempre desde la realidad del necesitado. Y nosotros somos el frente de Dios, los necesitados. Y Él nos busca y quiere salvarnos desde nuestra realidad. No viene como un Dios soberano, que yo soy Dios y ustedes son mis esclavos. Sino todo lo contrario, desde nuestra realidad. Hay 4 propósitos. ¿Por qué Dios se encarnó? ¿Por qué Dios se hizo hombre? Y a mí me encantan esos 4 propósitos. Hasta me ayudan mucho a comprender a Dios. Primero, según lo que dice segundo San en su primera carta, Jesús se encarnó para salvarnos, reconciliándonos con Dios. Para reconciliarse tiene que ser la misma naturaleza. Si yo, por ejemplo, peleo con Rafa, no me importa si se reconcilia él con mi jefe, no me reconcilia yo con él. Por eso Jesús quiso hacerse carne y hacerse uno de nosotros para desde nuestra realidad, como nosotros reconciliarnos con Dios, porque hemos negado la bondad de Dios, hemos negado el amor del Señor. Entonces tuvo que hacerse uno de nosotros para que Dios en él vea a todos nosotros. Primer propósito, para salvarnos y reconciliarnos con Dios. Y eso lo afirma, por ejemplo, Juan, que dice: Dios nos amó y nos envió a su Hijo como propiciación por nuestros pecados. En otro momento dice: el Padre envió a su Hijo para ser Salvador del mundo. Primer propósito, para que se hizo carne, para salvarnos y reconciliarnos. Segundo propósito, para que nosotros conociéramos el amor de Dios. Y así como hemos hablado hace 2 días, seguramente este argumento nos convence más del primero, porque a nosotros nos gusta ser amados. Y confirma eso la palabra también del Evangelio según San Juan, que dice: porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo único, para que todo el que crea en él no perezca, sino que tenga vida eterna. Jesús se encarnó, se hizo uno de nosotros, para que nosotros conozcamos el amor que Dios nos tiene. Y fíjense que eso no está amplio. Pues muchas veces nosotros vamos a la iglesia porque tenemos miedo del infierno, miedo que Dios nos va a castigar. Yo no sé si a ustedes decía que son sus abuelas, la familia me decía: si no te vas a portar bien, Dios te va a castigar. Y muchas veces llevamos este concepto de Dios en nosotros. Yo uso contra ese concepto que hace 18 años y todavía lo estoy dentro. Que Dios me va a castigar, que tengo que portarme bien, porque si no, Dios va a pasarme algo malo. Y resulta que Jesús nos recuerda a nosotros que tenemos distintos conceptos de Dios, que Dios primero es amor. Por eso se unió con nosotros. Y hasta dio la vida por nosotros. Para que recordemos de por vida
extremado no debe aceptar. Como carreras no estamos en la casa de Dios. Y eso no es primero lo que hay que enseñar. Jesús no vino primero a enseñar eso, sino primero vino a dar la vida a los que aman. Y después, a base de este amor, se educan las personas. Primero ser amado para después poder ser obediente. Hay mucha obediencia en la iglesia, es una obediencia falsa. Ya les explico. Cuando el Padre David está aquí, todos hacen lo que el Padre David hizo. Cuando el Padre David se va, ay papá, pasan cosas que igualmente lo de todo, no se preocupen. Pero la acción de la agua se suspende, pues es para llevar a la lista de paz, pero eso significa que la obediencia requiere desde el amor, una obediencia falsa. Y otros dicen aquí públicamente, no se puede decirlo del enemigo, nosotros vamos a enseñar cómo debe ser el sacerdote, cómo debe ser el párroco. Por Dios, le digo a mis superiores para que me enseñen eso, ¿no? En función de no obedecer, no vivir lo que se nos invita en esta comunidad, ¿no? Entonces, esta obediencia verdadera viene desde el amor. Entonces, ¿qué debo hacer? Negarles, no. Debo demostrarles más amor para que puedan ir aprendiendo la verdadera obediencia. Igual con Dios, bueno, igual, porque Dios lo hace, yo lo hago, porque Dios lo hace. Dios nos demuestra el amor primero. Para que tú puedas, desde el amor, en cualquier lugar y momento, escoger siempre lo que Dios invita a vivir o manda a vivir. No solamente cuando Dios ve, después, no sé si recuerdan a Freud, uno de los fundadores de la psicología. Él deseaba a ese Dios que todo lo ve, pero le dijo a Dios castigador, ¿no? Dios te oprime, te limita, y Jesús hace hasta en sus teorías teológicas, a base de la visión de Dios equivocada. Dios que oprime, es superior, te oprime, te limita. Pues es Dios, toda la sociedad y las normas de Dios, ¿no? Ese no es Dios, es amor primero. Y desde el amor se obedece. Ahí no le estás buscando como a veces algunos, si no me dicen, si no me escriben, y no firman, y no cenan, yo no lo cumplo. No, desde el amor es pronto a cumplir, pronto a obedecer. Después viene la reconciliación, conocer el amor de Dios y ser nuestro ejemplo de santidad. Vamos a quitarnos el chip de que somos adultos. A veces pensamos que somos adultos. Vamos a poner los niños. Los niños es lo más hermoso que podemos ser. ¿Cuáles son las características de los niños? Los niños imitan, ¿no? Cuando la mamá se pone maquillaje ahí bonito, la niña de 4 años ya se está al lado, yo también quiero, ¿no? Se pone así en toda la de los dibujos jerónimos ahí en la cara, que después hay que decir, ay, qué bonita eres tú. Cuando el papá hace las cosas en la casa y con martillo, el niño lleva algo que parece martillo y hace lo mismo. El niño no imita a sus papás. Y nosotros somos niños espirituales. Y necesitamos saber a quién imitar. Y a quién imitar a Jesús. Pues si no se hace carne, no podremos verlo. Si nos llega a la tierra, no podríamos tener el ejemplo a quien imitar. Y dice la
su vida. Y realmente Él nos da un testimonio bastante distinto. Y el cuarto propósito, eso me encanta también, para hacernos partícipes de la naturaleza divina. A veces cuando les digo que yo soy divino, la gente me dice que era narcisista, insegura. Pues aquí tienen, gracias a Jesús, yo soy divino, no soy usted, pero yo soy divino. Cada ser humano, gracias a Jesús y su encarnación, es divino. Participa de la naturaleza divina del Señor. Hay un problema bastante curioso. Si Jesús recibe la naturaleza humana, entonces dejó de ser Dios. ¿O cuántos por cientos tiene la naturaleza humana? 50 y 50 de Dios. ¿O solamente el cuerpo es humano o el alma divina? Esas preguntas se hacen a los teólogos de primeros siglos, y algunos decían que solamente absorbió la naturaleza humana, o se posó sobre la naturaleza humana, muchas cosas, o se transformó en humano para 35 años y después se transformó en Dios. Pero eso causa consecuencias. No es Dios, pues no pudo perdonar, no pudo salvar. Si no es humano, o es humano 50%, pues no pudo sufrir como nosotros. Y dice la palabra que es semejante en todo menos en el pecado. ¿Cuál es la respuesta correcta para no entrar mucho en las teologías? ¿Qué dice Martita? ¿Dónde la aprendiste? En la iglesia dice el 100% hombre y 100% Dios. Tiene todas las capacidades del hombre, todas las capacidades de Dios. Entonces, si es así, les pregunto, entonces si es 100% hombre, 100% Dios, Él sabía todo. Porque tú para saber algo, tienes que estudiarlo. Que para saber algo, tengo que estudiar doble, porque evidente ya no hay nada que estudiar. Y Jesús sabía todo. O no sabía todo. Y Dios dice que no sabía todo. Entonces no estudio era 100%. Por ser humano, sus conocimientos eran limitados a base del aprendizaje que recibió de sus papás, de sus maestros, de los conceptos de aquel tiempo, ¿no? Y eso podemos ver que Jesús pues no usaba los conocimientos científicos de hoy. A veces algunos dicen que la Biblia no dice la verdad porque enseña que la vida es la plana, no es natural, sino plana. Eran conceptos científicos de aquel tiempo y Jesús no los superó, no tuvo límites como humano. Pero teniendo alma divina y el conocimiento divino sabía las características. Primero, conocía bien el plan maravilloso de la salvación, ese conocimiento de Dios. Y también, segundo, pudo saber pensamientos de los demás. No recordamos a veces
principal indicador y símbolo del amor que Cristo ama al Eterno Padre y a los hombres. Traspasando el corazón de su cuerpo era humano 100%, sufrió todo el dolor ahí por amar al Padre. ¿Qué significa eso? Para demostrar el amor al Padre, se reveló obediente. Tomen esa nota. Si quieres demostrar a Dios que lo amas, serás obediente hasta su voluntad, hasta el último momento. Muchos dicen: yo amo a Dios, Dios primero. Demuéstralo con la obediencia a los mandamientos, a la palabra, a lo que Dios enseña. Como Jesús nos enseñó a amar, que fue obediente hasta el final. Por eso, así demostró el amor al Padre. Mi amor hacia nosotros, ¿quién tiene más grande amor sino aquel que da la vida por sus amigos? Piense que el amor que nos enseña Dios es el amor que no guarda nada para sí mismo. Jesús vivió para amar al Padre y amar a los demás. No guarda ni un más pequeño pedacito para sí mismo. Al contrario a lo que nos enseña hoy. Que nos enseña hoy que tú tienes que ser tú, tienes que respetarte a ti, tienes que apreciarte a ti. Y Jesús no guardó nada para él mismo. Este artículo también nos enseña sobre la Virgen María. Ya sabemos una parte sobre la encarnación de los propósitos, que Jesús era 100% hombre, 100% Dios. ¿Por qué María fue inmaculada? ¿Quién sabe de ustedes? Recordamos que supongo que hemos celebrado el dogma de la Inmaculada Concepción. ¿Por qué? ¿Cómo sabemos? A base de qué sabemos que María fue inmaculada? Dios da gracias necesarias para que nosotros cumplamos su plan maravilloso. Para que María pueda cumplir el plan de Dios, tuvo que ser sin pecado concebido. Pero piensa ahora, Dios te llama a ti, también amado de las gracias que tú necesitas para cumplir el llamado del Señor. A veces cuando Dios nos llama, pero algunos se ponen flojos y quizás nosotros al llamado de Dios, ¿no? Pero cuando ya me pasa ese ser sordo al llamado que viene después, el miedo. Yo podré asumir eso. Yo soy capaz. En la película Dios te salve María, es hermosa película, pero en YouTube está. Ahí María dice a Pedro: tú tienes miedo que no seas capaz de guiar la iglesia. Y él dice a Pedro: sí, tienes razón, no eres capaz, no seas capaz. Pero esa obra es de Dios. Y Dios guiará esta iglesia. No eres capaz para asumir mejor los servicios de la iglesia. Ni predicar el evangelio, ni evangelizar, ni servir al Señor aquella misa con suficiente dignidad. Pero Dios te da gracias que puedas vivir eso, que puedas responder a las exigencias del llamado que Dios nos hace. Una pregunta más, porque ya llegamos al límite de comprensión. Una pregunta más. Si Dios eligió a María, era la única elección para la Madre de Dios, ella pudo revelarse, pudo decir no.
les decía, María tuvo que dar su consentimiento. Cuando Dios recordamos el momento cuando va a Gabriel, ella dice después, hágase en mí según tu palabra. María la consentió a la voluntad de Dios. En la libertad elige ser servidora de Dios. Y ese es tan hermoso. Nosotros, que podemos como sacerdote, a veces tengo esta tentación de ir obligándonos para que sean buenos servidores, para que den más cargo. Es que el elegido tú, desde tu libertad como María. Y después, ser fiel a esta elección. No cuando no es el hermano o el sacerdote o la comunidad, ahí ya debe llamarlo, ¿no? O estoy cansado o no me parece de toda manera, que se voy dejando los llamados. María prefiere. Quiero compartir con ustedes que ayer estuvimos en la Eucaristía. Las dos, ustedes seguramente saben, falleció el padre Iván. Y precisamente cuando yo vi su cuerpo y he orado un momento con él, lo que primero me llegó a mi mente es que él era fiel al llamado del Señor hasta la muerte. Y le pedí a él, porque hay casos crueles con las almas del purgatorio. Yo lo digo por mí, no sean pocos, hagan creer por esas almas. Entonces yo le dije, ore por mí para que yo sea fiel también. Porque muy fácil es decir sí al comienzo, ¿no? Pero ese sí para que persevere ya no es tan fácil. María perseveró hasta el Padre Iván, pues hasta su momento perseveró, siguiendo al Señor, formando a los laicos de la parroquia de la diócesis. Y también nosotros tenemos esa invitación de ser fiel hasta el último momento al llamado del Señor nace. Eso no es un juego, es algo momentáneo. El problema es que el mundo nos enseña ahora a vivir como regularmente, momentáneamente. Todo lo que me conviene hoy es suave. Si mañana me conviene otra cosa, pues cambio, ¿no? Hoy soy católico, mañana evangélico, pasado mañana budista y así vamos, ¿no? Y el Señor cuando hace el llamado, lo hace en serio. ¿Y en qué consiste el amor? En la perseverancia, en el llamado. Cuando el Señor te llama a ser padre, ser madre, pues no es cuando te conviene. Y cuando los niños se hacen demasiado en los pañales, los dejas porque no vas a tenerlos, ¿no? Sino toda la vida vas a ir siendo mamá o papá. Igual en los llamados que se hacen en la iglesia, ¿no? No es para que Padre David o Padre Andrés los motiven. Pero mis superiores no me motivan para nada de estar aquí con ustedes, ¿no? Pero trato, a la medida de la gracia del Señor, responder. Si el Señor me manda a estar aquí, pues aguanto ese purgatorio con ustedes y después llegaré al cielo. Tratando a base de la gracia de Dios, ser fiel al llamado, como María prefiere toda su vida. Debo dejar esta tarea, por ejemplo, de usar la tarea para hoy. Pero ya voy a. La tarea es muy sencilla. En la oración sentarse, ponerse en presencia de Dios y revisando mi vida, recordar el llamado o los llamados que el Señor me ha hecho. Y si soy fiel a este llamado, si estoy
fondo